Antiguamente se pensaban que los huesos no eran más que simples estructuras rígidas que formaban el esqueleto, cuya función era simplemente la de protección, como el cráneo y las costillas, o de palancas manejadas por nuestros músculos para provocar movimiento. En cambio, en las últimas décadas se ha descubierto que el hueso es un órgano endocrino que se comunica con multitud de tejidos, sujeto a un ciclo constante de creación y destrucción en el que cada año se renuevan hasta el 10% de sus células. Y de ahí la gran importancia de tener una buena salud ósea. Puede que te estés preguntando, ya, pero ¿qué tiene esto que ver con el ejercicio físico? Bueno, pues yo te diría que mucho. De hecho, te voy a hacer un poco de spoiler adelantando que el ejercicio físico a día de hoy es la mejor estrategia no farmacológica más eficaz para mantener a raya la osteoporosis. Pero esto no siempre ha sido así. De hecho, a día de hoy sigue existiendo mucha controversia en este asunto y por eso en este vídeo voy a intentar arrojar un poco de luz y te voy a contar por qué esto es un problema de salud y qué podemos hacer para combatir esta epidemia mundial. Actualmente, la osteoporosis está catalogada por las instituciones como un problema de salud mundial, considerándose una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de masa ósea y el deterioro de la arquitectura del tejido óseo. Así, los huesos se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades que existen en su interior, se vuelven más frágiles, menos resistentes a los golpes y se rompen con mayor facilidad. Aunque la creencia común suele ser que esta enfermedad afecta solo a hombres y a mujeres bastante mayores, lo cierto es que también afecta a adolescentes e incluso a niños, pero de forma mucho más frecuente en mujeres por varios motivos. Su pico de masa ósea suele ser inferior al del varón y con la menopausia se acelera la pérdida de hueso, siendo la deficiencia de estrógenos el principal factor. Hablando de números, se documenta que aproximadamente el 30% de todas las mujeres posmenopáusicas de Estados Unidos y Europa padecen osteoporosis y al menos el 40% de estas mujeres sufrirán una o más fracturas osteoporóticas en lo que les queda de vida. En concreto, en España, aproximadamente 2 millones de mujeres padecen osteoporosis, con una prevalencia en la población posmenopáusica del 25%, una de cada 4. La verdad que viendo estos datos da un poco de miedo, pero es que esto no termina aquí, porque se estima que esta enfermedad es la causante de 25.000 fracturas cada año, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica en su vida. Y además, aproximadamente 1 de cada 3 personas morirá en los 12 meses siguientes a una fractura de cadera. El 40% será institucionalizado o no podrá caminar de forma independiente. Y el 60% seguirá necesitando asistencia un año después. Tras una fractura inicial, el riesgo de fracturas posteriores se duplica con creces en los siguientes 6 a 12 meses, persistiendo incluso hasta 10 años, provocando una reducción en la calidad de vida relacionada con la salud en comparación con las personas que no han sufrido ninguna fractura. Además, este tipo de tragedias, como en muchos otros, suele acompañar otros problemas, porque las mujeres que han sufrido fracturas son más propensas a experimentar miedo a las caídas, ansiedad, depresión, pérdida de roles sociales y aumentar en gran medida la mortalidad. El hueso está sometido durante toda la vida a ciclos constantes de formación y destrucción ósea, pero sin entrar en detalle en este tema, porque daría para otro vídeo, simplemente destacar que estos ciclos están controlados por 2 tipos de células como son los osteoclastos y los osteoblastos, reguladas por distintas hormonas como la PTH o paratormona y la calcitonina, además de diferentes factores como son los hábitos de vida y la vitamina D. Y aunque existen muchas otras causas de osteoporosis, como el alcoholismo, fármacos o diferentes enfermedades, el principal problema es que es una epidemia silenciosa, que no manifiesta síntomas hasta que la pérdida del hueso es tan importante que se manifiestan fracturas. Y precisamente aquí, en este punto, es donde entra en juego la importancia del ejercicio físico. Los medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad aumentan la densidad mineral ósea y reducen el riesgo de fracturas. Son una herramienta efectiva para mejorar el síntoma, pero el principal inconveniente es que no previenen las caídas. Los fármacos dirigidos al aumento de la densidad mineral ósea son la primera línea de tratamiento para la osteoporosis, ya que reducen el riesgo de fracturas en aproximadamente un 20-60%, pero no ayudan a otros factores clave de riesgo de fracturas como la fuerza muscular, la potencia muscular
el equilibrio dinámico, la coordinación y el rendimiento funcional general, todos los cuales se han asociado a un mayor riesgo de caída y fracturas. Por ello, el ejercicio físico es la estrategia no farmacológica más eficaz para la prevención de las caídas, reduciendo significativamente el riesgo de fracturas. Sin embargo, se suele descartar como tratamiento para la osteoporosis debido a los efectos relativamente modestos del ejercicio sobre la densidad mineral ósea en algunos estudios anteriores. Y puede que te preguntes, ¿y por qué esta falta de evidencia? Pero antes de explicarlo, tengo algo muy interesante que comentarte, y es que tenemos un programa muy especial llamado Tu Salud en Juego. Y es especial porque está dirigido a todas aquellas personas que quieran perder peso, adelgazar, ganar masa muscular o simplemente mantener o mejorar un poco su composición corporal. Pero no es especial solo por el simple hecho de que mejores físicamente, sino que es especial porque combina tanto ejercicio físico con juegos virtuales interactivos para que el tiempo entrenando se te pase volando, salgas de la monotonía y te lo pases genial realizando ejercicio físico. Si esto te interesa, te he dejado en la descripción del vídeo el link para que puedas inscribirte al programa. Y ahora sí, vamos a explicar por qué tiene estos efectos modestos. Se sabe que el hueso es un tejido dinámico que responde a los cambios en las cargas mecánicas, es decir, a la tensión que ejercen los tendones en los músculos sobre el hueso, cuando éste es sometido a un alto grado de intensidad. Como por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla, nos cargamos mucho peso en la barra alterando la masa ósea, la estructura y la fuerza para soportar cargas futuras y evitar fracturas. Esto se debe a que las células óseas se desestabilizan a la carga repetitiva y por tanto la capacidad del hueso para responder a la carga continua disminuye con el tiempo o con el aumento de las repeticiones, como por ejemplo cuando hacemos una sentadilla con muchas repeticiones, siempre con el mismo peso y de manera prolongada en el tiempo. En cambio, las cargas cortas, intercaladas con periodo de descanso, son más osteogénicas que el mismo número de cargas realizadas de forma continua. A pesar de que estas características se reconocen desde hace más de 30 años, la mayoría de las intervenciones en estudios de ejercicio para la osteoporosis parecen haber aplicado cargas con intensidades bajas. Dado que la intensidad del ejercicio puede ser un determinante vital en la eficacia de una intervención de ejercicio, los resultados de los estudios anteriores probablemente representen una dilución del verdadero efecto de una carga de ejercicio adecuadamente dirigida al hueso. Por ello, los programas de ejercicio físico de baja intensidad se consideran un método ineficaz para la densidad mineral ósea de la cadera, probablemente debido a una carga insuficiente para estimular una respuesta adaptativa en el hueso. También se sugiere que la combinación de entrenamiento de fuerza progresiva y de impacto de intensidad moderada a alta parece ser el régimen de ejercicio más efectivo para mejorar índices de resistencia ósea en la columna vertebral y la cadera. La prescripción de ejercicio de alta intensidad parece ser la intervención más eficaz para mejorar la densidad mineral ósea de la columna lumbar y en la práctica clínica tiene un fuerte perfil de seguridad incluso para aquellas mujeres con masa ósea baja o muy baja. Además, el entrenamiento combinado multimodal, en el que se incluyen 2 o más modos de actividad, como las actividades de soporte de peso, el entrenamiento de resistencia progresiva o de potencia y el entrenamiento de equilibrio o movilidad, se recomiendan actualmente para la prevención, tratamiento de la osteoporosis y las fracturas porque se ha demostrado que influyen positivamente en múltiples factores de riesgo relacionados con el esqueleto, reduciendo el riesgo de fracturas relacionadas con caídas en un 40% en adultos de 50 años o más. Esto es importante porque alrededor del 90% de todas las fracturas de cadera son resultado de una caída. Por el contrario, actividades que suelen ser las más recomendadas por los profesionales médicos, como caminar regularmente y otras formas de actividades aeróbicas de bajo o nulo impacto, como el ciclismo y la natación, pueden ser interesantes como hábito de vida saludables, pero tienen un efecto escaso o nulo en la prevención y recuperación de la pérdida ósea relacionada con la edad en mujeres posmenopáusicas. Esto puede explicarse por el hecho de que estas actividades suelen impartir cargas de bajo nivel o habituales en los huesos que no son suficientes para superar el umbral necesario para la adaptación del esqueleto. Por último, teniendo en cuenta que se necesitan entre 4 y 6 meses para provocar un ciclo completo de remodelación ósea, las intervenciones de ejercicio físico deben tener un mínimo de 6 meses, puesto que es poco probable que se manifiesten cambios óseos en plazos más cortos.
Como conclusión, podemos decir que aunque las actuales guías de práctica clínica para la prevención y tratamiento de la osteoporosis recomiendan el entrenamiento con ejercicios como un enfoque eficaz para mantener la masa ósea o ralentizar la pérdida ósea, durante los años de la posmenopausia hasta la vejez, no todas las formas y dosis de entrenamiento con ejercicios son igualmente eficaces para mantener una respuesta esquelética positiva. Por tanto, la prescripción de ejercicio físico para mejorar la densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas debe incluir un entrenamiento de fuerza progresivo de alta intensidad, potencialmente en combinación con actividades de impacto con carga de peso, y la selección de los ejercicios debe de ser específica de la zona afectada que se quiera mejorar. Además, aunque actualmente sigue existiendo mucha controversia sobre la implementación del ejercicio en la práctica clínica, resulta evidente de que el ejercicio físico debe proponerse como tratamiento esencial para prevenir la pérdida del hueso, reduciendo en un 51% el riesgo de fracturas. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte y darle a la campanita para enterarte de los siguientes. Y si te interesa este tema, en la descripción del vídeo te he dejado el link con acceso a mi blog de mi página web, sanotei.com, donde podrás encontrar mucha más información y mucho más detallada con todas las referencias.